Buenas tardes, estamos aquí como yo creo que casi todos los años, siempre expectantes y siempre deseosos de recibir al ejército, a nuestro ejército, en Torredonjimeno, en este entiendo que es maravilloso, incomparable castillo de Torredonjimeno, y como ser agradecido de bien nacido, dar las gracias a Evaristo, a Alfonso, que siempre se acuerdan de Torredonjimeno, y de igual manera reiterar que Torredonjimeno os tiene muy presente. La exposición que hoy nos ocupa está en torno a la batalla de Lepanto, que para mí fue, y no soy historiador, pero creo que si el Mediterráneo pasó a tener una presencia, yo creo que es el principio de Europa, de consolidar Europa, y los otomanos ya en retirada dejaron libre el Mediterráneo para, bueno, pues las fuerzas castellanas, aragonesas, los venecianos, todo el comercio que se desarrolla en el Mediterráneo, y entiendo de que sí nos aumentó nuestra fuerza a los españoles. Lo mismo, para mí es fundamental porque marca el cambio de época, y el siglo XVI cambia, yo creo, a partir de la batalla de Lepanto. Sin más, le paso la palabra a Evaristo. Vale, muchísimas gracias por tus palabras. En primer lugar, permíteme que te agradezca el que una vez más hayas permitido a la Subdelegación de Defensa, con la inestimable colaboración en este caso tuya, Alfonso, de hablar de un tema, en este caso un tema histórico relacionado con la difusión de la cultura de seguridad y defensa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. No sabía que los de Torredonjimeno se llaman tosirianos, y me ha encantado, lo he aprendido, y es un gentilicio realmente bonito e interesante, ¿no? De Tosiria, ¿no? Mi general, miembro de las Fuerzas Armadas que hay por ahí, reservistas voluntarios, caja rural, corporación, miembro de la corporación municipal, muchas gracias por acompañarnos hoy. Esto es una exposición, creo que es la cuarta que hemos traído a Torredonjimeno, si no recuerdo mal. Blas de Lezo, nuestro insigne teniente general de la Armada, lo hemos traído por aquí una vez. Viaje a la especiería, creo que recordar, sí. Y el servicio de cría caballar de las Fuerzas Armadas, si no recuerdo mal. Eso ya en 3 años seguidos. Este es el cuarto ahora con Lepanto, la batalla de Lepanto, y nuestro amigo Miguel de Cervantes, al que tanto quiero. Y tú te encargarás de expresar por qué lo quiero tanto, porque es el origen de la infantería marina, ¿no? La batalla de Lepanto, pues ahí es donde decimos que tenemos a los primeros infantes de marina, incluso que Lepanto es infante de marina, sí o no, soldado de los tercios, pero el origen del cuerpo de infante de marina. Y luego, ¿por qué hacemos esto? Básicamente es porque una de las misiones de la Subdelegación de Defensa es contribuir, colaborar a la difusión de lo que se denomina en el Ministerio la cultura de seguridad y defensa. Cultura de seguridad y defensa que no es sino contribuir a que la sociedad española, los jienenses, vosotros, los vecinos de esta magnífica ciudad, pues conozcáis de primera mano hechos históricos relevantes que ponen en valor a nuestra nación y a sus Fuerzas Armadas, y cómo contribuyen a la consecución de los intereses nacionales. Básicamente ese es nuestro objetivo. En este caso estamos utilizando Lepanto, pero podemos utilizar pues los espacios naturales del Ministerio de Defensa, nos da igual la temática. Lo que pasa es que esta en efecto tiene además una significación muy importante, que creo que, vamos, tú lo vas a expresar magníficamente, y porque de ahí pues la España que somos, yo creo que tiene mucho que ver de lo que ocurrió entonces en Lepanto, ¿no? Pues yo creo que, si te parece, alcalde, y si no les importa, cedemos la palabra a Alfonso. Bueno, Alfonso, los que no lo conozcan, Alfonso es un mecenas. Sin él seguramente la Subdelegación de Defensa en Jaén no podríamos... No, que va. Nos costaría cumplir con nuestra misión de difusión de la cultura de seguridad y defensa.
aparte de un magnífico doctor en medicina, que ahora eso lo has dejado ya un poquito aparte porque te dedicas a lo que te gusta más todavía, ¿no? Que es todo esto, la historia, y verán cómo conoce la historia y el análisis tan fino que va a hacer de este hecho histórico tan importante. Embajador de la marca Ejército, presidente honorario del Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas, presidente del Círculo de Amigos de la Brigada Humana del Bueno 10 y más. Y sobre todo un gran amigo. Alfonso, ¿y te parece? Te cedemos la palabra y disfrutamos. Bueno, pues muchas gracias, mi coronel. Bueno, ya estás, estoy un poco avergonzado, ¿no?, de todas esas cosas que has dicho. Que va, luego al final yo pues soy un médico de trinchera y una persona pues que intento colaborar con la Subdelegación de Defensa y con nuestras Fuerzas Armadas, porque hace tiempo pues me enamoré de la milicia y bueno, pues di un paso al frente y colaboro con nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo en lo que es la historia militar, que desde luego es una historia impresionante y apasionante, ¿no? Para mí es un placer estar de nuevo en Torredonjimeno. Aquí conozco a algunas personas y al alcalde, ya estuve también en la inauguración de la exposición de la cría Caballán. Me encanta este sitio, os doy la enhorabuena porque es espectacular. Sencillamente tenemos en la provincia de Jaén una cantidad de cosas desconocidas que son una auténtica maravilla. Este espacio es que da ganas de traer a la gente que lo vea, porque está perfectamente restaurado, tiene una cantidad de posibilidades tremenda. A mí se me están ocurriendo una cantidad de maldades de hacer cosas, de verdad. Haré algo, he quedado ya con el alcalde, vamos a hacer alguna cosilla con respecto a esta exposición. Que es una exposición de nuestra historia. Para mí, si me dijeran qué hechos militares o hechos históricos, porque hay que considerar los más hechos históricos que hechos militares solamente, la historia abarca más allá de lo que es simplemente un conflicto militar, serían los más importantes de nuestra historia, pues yo diría las Navas de Tolosa, la Batalla de Lepanto y quizá la Guerra de Independencia. Para mí son los tres hechos más relevantes que de alguna manera han determinado nuestro destino. Yo me acuerdo cuando esta exposición, el general de la Brigada Guzmán el Bueno, pues yo tuve el honor de que me nombraran comisario de ella y los textos, etcétera, pues lo hice yo. Cuando la inauguramos allí en Córdoba hace ya algunos años, y he de decir que esta exposición puede llevar ya más de 50.000 visitas, hasta en Córdoba, Badajoz, Cáceres, en muchos pueblos de la provincia de Jaén, incluso Beas de Segura, es decir, ha dado ya muchas vueltas, con lo cual me honra muchísimo porque eso nos permite difundir la cultura de defensa y explicar un poquito nuestra historia, explicar un poquito por qué somos lo que somos en sitios donde no va nadie, porque ustedes, por ejemplo, comprenderán que a Beas de Segura y toda aquella zona, pues no va casi nadie. El ir allí tiene especial relevancia y es de especial satisfacción personal, porque hacerlo en Jaén es muy sencillo, hacerlo en Córdoba es muy sencillo, casi tiene el éxito asegurado. Pero decir, no, yo es que quiero ir de donde salen nuestros soldados, de los pueblos, de gente humilde, de pueblos que están lejanos en los montes, pero que son tan España como Jaén o como Córdoba. Entonces, para mí es un placer. Y desde luego, venir a Torredonjimeno, pues volver a Torredonjimeno es un honor y tener la oportunidad de explicar la exposición a ustedes, pues más honor todavía, ¿no? Que sepan que estoy encantadísimo. Me acuerdo que cuando la inauguramos en Córdoba, me preguntó una señora que venía muy guapa, muy vestida, de peluquería, en fin, una señora impecable, y me preguntó la pregunta básica, bueno, ¿y cuál es la importancia de Lepanto? Como diciendo, bueno, ¿y qué conquistamos nosotros allí? La importancia, y yo le dije, digo, mire usted, la importancia de Lepanto es que hoy viene usted muy guapa de la peluquería, pero si el signo de la victoria hubiera sido otro, probablemente no estuviéramos aquí, pero en el mejor de los casos usted vendría con un velo o con un burka. Lepanto no es importante por lo que conseguimos conquistar, que no se conquistó nada prácticamente, sino por lo que no se perdió. Y no perdimos lo que somos ahora. Entonces, España, que fue el principal contribuyente de lo que fue la Santa Liga, la alianza militar, fue la que más esfuerzo hizo, tanto económico como militar, no solamente ganó esa batalla para la monarquía hispánica y para la República Italiana, esa batalla la ganó para Europa entera. Eso es de una trascendencia histórica tremenda de la que tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos.
Entonces, vamos ahora a entrar un poco, yo les voy a ir explicando la secuencia para que ustedes vayan comprendiendo por qué ocurrió la batalla de Lepanto, cómo se organizó todo aquello y cuál fue el resultado y sus consecuencias, y también algunos hechos relevantes como la participación de don Miguel de Cervantes en la misma, como bien ha dicho el coronel, y toda esa historia que realmente es una historia apasionante. Para que tomen ustedes conciencia de la situación, pues en la época de Solimán el Magnífico, en el siglo XVI, el Imperio Otomano, el Imperio Turco, el Imperio Musulmán, pues es cuando adquiere su máximo esplendor, su máxima expansión, no solamente por mar, que van a controlar prácticamente todo el Mediterráneo, sino también por tierra, amenazando, como ustedes han oído, el corazón de Europa, la zona de Viena, etcétera, ¿no? Y por la parte del sur, pues se extienden no solamente a Túnez, sino que llegan también ya a Argel. En esta situación de máximo esplendor otomano, ya el Papa Pío II toma conciencia del peligro potencial que supone este avance, este afán expansionista otomano, que luego va a transmitir esas dudas o esos miedos, van a ir transmitiéndose, y el Papa Pío V lo va a tener eso muy en consideración. En 1565 los turcos intentan tomar la isla de Malta. No pudieron hacerlo porque los caballeros de San Juan y los refuerzos que Felipe II desde la península ibérica envió para defender Malta, pues hizo que se pudiera rechazar el ataque turco y dejar Malta limpia de turcos. Pero posteriormente, pocos años después, ya su hijo, Selim II, Salán II, que que hay aquí, que no tenía desde luego las virtudes de su padre, Solimán, porque era un hombre dedicado más al vicio y a la buena vida que al gobierno, que al buen gobierno y al arte militar, pues él siguió el afán expansionista y tuvo la mala idea de tomar Chipre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que Chipre era la Marbella de todas las repúblicas italianas. Es decir, ya no solamente habían intentado tomar Malta, sino que la República de Venecia, la República de Génova y los propios estados pontificios, el Ducado de Saboya, la Orden de Malta, etcétera, toman conciencia realmente del peligro que tienen con el ataque o la conquista turca de la isla de Chipre, que le han quitado su veraneo, prácticamente, ¿no? Y entonces ya ven el peligro potencial de invasión. El Papa Pío V, que era un hombre muy diplomático y era un hombre muy sensato, ante esta posibilidad de agresión, de invasión turca, consigue convencer, y no fue fácil, a los responsables de la República Veneciana y de la República Genovesa principalmente, del peligro, que había que hacer una alianza. Esto no era fácil, porque entonces las rencillas existían igual que ahora, poner a los políticos de acuerdo es muy difícil, y en aquella época también. Entonces, pero bueno, finalmente consigue ponerlos de acuerdo, se suman a la alianza el Ducado de Saboya y la Orden de Malta, pero eran insuficientes, tenía que convencer a Felipe II. Felipe II era un monarca que estaba apodado como el prudente. Era un hombre prudente, pero al mismo tiempo firme. Y el Papa consiguió convencerlo de la necesidad de hacer una alianza para hacer frente al potencial musulmán, que amenazaba toda la cristiandad. Entonces se le llamaba la cristiandad, que en realidad era todo Occidente, ¿no? Bien, hay un manuscrito, una carta real en la Catedral de Jaén, en el archivo diocesano, de puño y letra de Felipe II, advirtiendo a todos los cabildos de las catedrales españolas del peligro turco que trataban de tomar La Goleta. La Goleta es una ciudad que está en Túnez, pero una ciudad que fue española. Entonces, esa amenaza de que los turcos tomaran La Goleta y siguieran avanzando, pues es lo que hizo principalmente Felipe II, hacer caso del Papa Pío V y decidir hacer esa liga que se llamó la Sacra Liga o la Liga Santa.
esa alianza que no solamente era una alianza militar, trataba de ser una alianza también política que perdurara posteriormente al conflicto. Luego duró solamente 3 años, pero bueno, con esa idea se hizo. De tal manera que en mayo de 1571 pues se aprueba por fin la Santa Liga, integrada por estos que hemos dicho: la monarquía hispánica, los estados pontificios, la República de Génova, la República de Venecia, la Orden de Saboya y el Ducado de Saboya, perdón, y la Orden de Malta. ¿Por qué Francia no entra? Muy curioso, porque todos estaban pagando a los otomanos porque los dejaran tranquilos, o sea, estaban comprando la paz. La República Italiana estaban pagando a los turcos, hasta que llegó un momento en que ya los turcos eran insaciables y entonces ya no podía ser. Pero los franceses siguieron pagando altísimas cantidades de dinero a los turcos y no quisieron entrar en la Santa Liga, prefirieron seguir pagando la paz. Entonces ellos no solamente no van a participar en el conflicto y en la batalla, sino que posteriormente además van a ayudar a los turcos a rehacer su flota, como ustedes han oído en la presentación de televisión, ¿no? Bueno, pues el caso es que finalmente Felipe II accede y en el mes de mayo se hace la Santa Liga. Y hay otro documento en la Catedral de Jaén, una carta real, donde el rey a los cabildos ordena que hagan misa y que hagan plegarias y que den gracias al cielo y den donativos a los pobres, porque se ha conseguido formar la Santa Liga. Este documento está en la Catedral de Jaén, y el original también lo expusimos en su día en la exposición, en esta exposición. Fíjense ustedes el poderío que tenía España en aquella época. Si vemos este mapa, fíjense que prácticamente desde Asia, en las Filipinas, hasta el Nuevo Mundo, prácticamente tanto en la parte norte como centro como sur, es decir, lo que fueron los virreinatos de Nueva España, los virreinatos de Nueva Granada, de La Plata, del Perú, etcétera. España tenía un poder impresionante que incluso se extendía a algunas partes de África. De hecho, fíjense ustedes en el escudo de aquella época, todo tiene su porqué, cada uno de las partes del escudo tiene su sentido. Éramos dueños de Castilla, León, Aragón, Sicilia, en los reinos de Nápoles, Hungría, Jerusalén, la Borgoña moderna, Brabante, Tirol, Flandes, Granada, Borgoña, Austria, Navarra, y posteriormente, a partir de 1781, que fue, ya 82, que fue el final de la resistencia portuguesa, pues Felipe II anexiona también Portugal y por eso aparece el escudo de Portugal también en el escudo de España. Luego este escudo sería ya posterior al 81, pero muy de la época, o sea, de años posterior a Lepanto. Pues fíjense ustedes todo el imperio, o sea, la fuerza que tenía en aquellos momentos la monarquía hispánica de Felipe II, que en gran medida había heredado de su padre, el emperador Carlos, Carlos I de España y V de Alemania. Estos son los 3 principales protagonistas a nivel político. Ahora veremos la parte militar. Si nos vamos poniendo por aquí, vamos viendo esta parte de aquí, se pueden poner aquí enfrente perfectamente. Bien, en aquella época, a nivel del mar Mediterráneo, las embarcaciones que combatían, o las embarcaciones de guerra, eran las galeras. Las galeras eran barcos que podían ir a remo o podían ir a vela. Si hacía viento podían navegar a vela y si no había viento, pues para eso estaban los remeros. Había naciones que a los remeros se les pagaba, se les decía la chusma viene de ahí, es un nombre que viene del griego, que quiere decir remero, es decir, y claro, los remeros generalmente era gente, muchas veces el tercio de galera a nivel de España era un tercio prácticamente de castigo, ¿no? Pero los que sí llevaban, todos los remeros eran prisioneros, eran los turcos, es decir, los turcos, todos sus remeros eran prisioneros y nunca le quitaron los grilletes. Es decir, una galera que se hundía con todos sus remeros enganchados amarrados al barco, ¿no? Y mientras que en el bando español no fue así. Los españoles le dieron libertad a los remeros para que incluso participaran en la batalla y en un momento determinado pudieran saldar su vida. Allí se ganaron unos cuantos de miles de combatientes. Y en los ejércitos de la República Italiana, bueno, pues había un poco de todo.
Esa era la situación. Las galeras tenían un espigón de proa, la proa en la parte delantera, como ustedes saben, un castillo de proa donde había una arrumbada, de ahí había una serie de artillería. Las galeras españolas se distinguían por tener una artillería mucho más potente que la turca, pero las galeras turcas le ganaban en cuanto a posibilidad, rapidez en la navegación y versatilidad, más capacidad de maniobra. Las galeras españolas eran más pesadas, estaban mejor artilladas y mejor defendidas. Cada uno tenía sus ventajas y sus inconvenientes. España consiguió hacer una gran formación una gran armada de galeras, y en las galeras, ¿qué soldados iban a combatir? Pues los soldados de los tercios, que es el ejército español de la época. ¿Y de dónde vienen los tercios? Pues fíjense ustedes, los tercios es la consecuencia de la revolución del arte de la guerra del Gran Capitán. El Gran Capitán, que nació en Montilla y participó en la guerra contra los moriscos allí en la Alpujarra, y luego participó en otra importantísima batalla de la guerra de Italia, por ejemplo, en el Garellano, en la batalla de Ceriñola. En esas batallas, el Gran Capitán llegó a tener una visión estratégica sobre la guerra que cambiaría totalmente todo, y también una capacidad táctica y una capacidad organizativa y una capacidad de aprovechar las circunstancias, de la astucia, es decir, de huir un poco de la estática, ¿no? Y la combinación sobre todo del fuego, de las armas de fuego con las armas blancas, el saber utilizar en cada momento esa combinación de fuerza, hizo que batallas que previamente tenían muy difícil, como fue Ceriñola o como fue la de... que le acabo de decir, Garellano, o la toma del puerto de Ostia, por ejemplo, pues bueno, supuso donde además son batallas, en una de ellas donde hizo prisionero al rey de Francia. Fíjense ustedes la capacidad militar del Gran Capitán. Posiblemente uno de los mejores militares de la historia de España, por no decir el mejor. Pues bueno, las consecuencias de todo ese desarrollo del arte de la guerra en aquella época, de la forma de combatir, de la forma de salir victorioso de situaciones difíciles, hizo que fuera el germen, que fuera la manera, la forma de ser de lo que iban a ser la mejor infantería del mundo, que fueron los tercios españoles. Se inspiraron en todo lo conseguido por el Gran Capitán. Y los tercios españoles se crean en 1535 en la Ordenanza de Génova, como tercios de infantería, pero eran unidades muy, muy versátiles. Podían combatir a pie, podían combatir embarcados, podían combatir a caballo, podían utilizar la artillería, podían utilizar las picas, podían utilizar, en fin, eran unidades muy versátiles, muy polivalentes. Y en 2 años después, en el 37, hay una norma real que dice que aquellas unidades de los tercios que embarquen y vayan embarcados van a pasar directamente a las órdenes de la Armada. Es decir, de ahí prácticamente se toma que son esos soldados embarcados que van a las órdenes de la Armada, pues ahí nace un poco la infantería española. Luego entonces en 1537 el origen que está legalmente hoy día establecido como el inicio de la infantería de marina española, que es la infantería de marina más antigua del mundo. ¿De acuerdo? Ese tronco común, luego lo vamos a explicar, se abriría un poco y de ahí saldrían unidades de infantería marina y otras unidades de infantería para el ejército de tierra. La madre es la misma, el tronco es el mismo y luego se diversifican según también las circunstancias y la historia, ¿no? Bien, pues esos tercios españoles que eran prácticamente invencibles y fueron invencibles durante casi siglo y medio, porque incluso después de la primera derrota en Rocroi tienen importantes victorias, pero sí que Rocroi marca un poco la cresta de la ola y se inicia la decadencia no solamente de los tercios, sino también de la Casa de Austria. Pues estos soldados son los que van a combatir en las galeras hispánicas, de la monarquía hispánica, tanto a las órdenes del almirante en jefe como a las órdenes también del cuerpo de reserva de don Álvaro
de Bazán. Entonces, don Juan de Austria iba a ser el almirante en jefe de toda la flota. Las escuadras de embarcaciones, digamos, de refuerzo, irían al mando de don Álvaro de Bazán. A la derecha le dio sitio a las galeras de la República Genovesa y a la izquierda, perdón, iban la galera de la República Veneciana. También las pocas galeras que había de los estados pontificios al mando de don Antonio Coloma iban en el centro junto con las galeras españolas de don Juan de Austria. Y ahí es donde estaba embarcado el tercio López de Figueroa, que tan importante es para la infantería de marina y tan importante es para algunas unidades también del ejército de tierra. Bueno, pues dicho lo de los tercios, hay que decir que embarcan en Barcelona. Allí se hace la galera capitana, la galera real, la galera la galera donde iba a ir el jefe, el almirante en jefe de toda la flota, y se hizo en la Tarzana de Barcelona. Pero fíjense cómo, para darle toda la importancia posible por ser la galera capitana, después de fabricarla en la Tarzana de Barcelona, la mandan a Sevilla para que allí los artesanos trabajen con ella y la adoren, hagan motivos de tipo religioso, porque estamos hablando del siglo XVI, y le den el empaque y la vistosidad y la importancia necesaria que demuestre que es la galera principal, que es la capitana, que es la del almirante en jefe, la única que podía tener las linternas, que eran estas tres partes, las luminarias que iluminaban la galera, la única que por la noche podía tenerla iluminada para que todo el mundo supiera dónde estaba la galera capitana. Una vez que se hizo este enorme trabajo de decoración de la galera, le pusieron su estandarte con el Cristo llamado de Lepanto, pero que representa a la cristiandad, y la Virgen del Rosario, que actualmente está en Granada y muy cerca de la plaza de Dominicos, en su camarín. El camarín de la Virgen del Rosario, si van a Granada, no se lo pierdan, porque es una auténtica maravilla en sí, es una maravilla, pero son todos motivos de Lepanto. Incluso allí hay una réplica de los faroles de la galera. Ahí están las zapatillas del Papa Pío V. Es decir, hay una cantidad de motivos de la batalla de Lepanto enorme. Y hay un cuadro magnífico que está prácticamente pegado a la pared, donde se ve perfectamente la figurita de don Juan de Austria y al lado don Lope de Figueroa, que era el jefe del tercio, uno de los tercios que iban en la galera real junto con el de Sicilia. Eran los dos tercios que iban. Pues bien, esa era la galera. La Armada Española se une en Barcelona y parte hacia Sicilia, porque es el puerto de Mesina donde van a reunir toda la flota española, genovesa, veneciana, pontificia, etcétera. Todos se van a unir en Mesina. Y en Mesina, don Juan de Austria toma el mando como almirante supremo de la flota. Don Juan de Austria era hermano ilegítimo, hermanastro, por así decirlo, de Felipe II. Era un hombre que tenía una capacidad de navegación enorme, solamente con 25 años. Era un hombre con una visión militar extraordinaria, muy inteligente y con, sobre todo, una capacidad de liderazgo enorme. Don Juan de Austria lideró toda la armada, aquella armada de la Santa Liga, con 25 años. Fíjense ustedes, el rey le confió. Pero como asesor y también un poco como garante, como persona de confianza del rey, le puso a don Luis de Requesén. Por eso don Luis de Requesén fue con don Juan de Austria en la misma galera. Era un poco su, no confesor, pero sí su ayudante, consejero, en fin, como queramos llamarle. Y la flota se une en Mesina y parte buscando a los turcos. Se hace a la mar y van prácticamente pegados a la costa, llegan a Corfú y en Corfú ya se ponen a buscar a los turcos y los encuentran en el golfo de lo que se llamaba antes Lepanto. Bien,
el día 7 de octubre de 1571, al amanecer, las galeras españolas avistan en Lepanto, en el Golfo de Lepanto, a la flota turca que estaba allí. Bueno, pues como hemos visto en el vídeo, la Armada Española forma 3 bloques, las 2 alas y el centro, el más fuerte el centro, donde estaban todas las galeras, digamos, de la monarquía hispánica, junto con las galeras de los estados pontificios. Don Álvaro de Bazán atrás con todo el cuerpo de galeras de reserva. A la derecha hemos dicho que estaban los genoveses de Andrea Doria y a la izquierda los venecianos de Bernier y Barbarillo, que eran los jefes, ahora lo veremos. Con esa disposición, los turcos de Ali Pachá, que era el almirante en jefe, hacen una media luna parecida a la escuadra nuestra y detrás un cuerpo de reserva. Vamos a ver ahora, esta se nos ha colado aquí, tenía que ir en la zona de Don Miguel de Cervantes. ¿Alguien me sabe decir por qué? Porque si ustedes recuerdan el cuadro que hay en el Senado sobre la batalla de Lepanto y hacemos un recorte de parte de ese cuadro, que es este recorte, aquí está Don Miguel de Cervantes, combatiente de la galera La Marquesa en la batalla de Lepanto, del tercio de Moncada. Entonces, este panel, pues deberíamos haberlo puesto en la parte aquella, pero está muy bien que esté aquí, porque aquí explica muy bien cómo era una galera de aquella época. El castillo de popa, que se le llamaba carroza, que es donde estaban los mandos de la galera, el castillo de proa, donde está la artillería, el espigón, que servía en muchas ocasiones para topar, para penetrar en las galeras enemigas, etc. Pues bien, en esa mañana empieza una batalla donde sus principales artífices están aquí. Por parte de la Santa Liga, el almirante en jefe, don Juan de Austria. Por parte veneciana, Agostino Barbarillo y también Sebastiano Bernier. Por parte genovesa, Andrea Doria. Consejero del almirante en jefe, don Luis de Requesén. Cuerpo de galeras de reserva, don Álvaro de Bazán. Tenemos sus retratos porque existen al óleo, ¿no? Por parte de los estados pontificios, don Antonio Coloma. Pero por parte turca solamente tenemos 2 pinturas. Una es del propio Ali Pachá, que era un gran navegante, aunque también tendente como su sultán a los placeres de la vida, pero bueno, era un buen navegante, y el mejor almirante que tuvieron ellos fue Uluch Ali. De la otra parte, de Mohamed Sirocco, no existen grabados ni existen pinturas, por eso no pudimos ponerlas, ni tampoco del almirante que mandaba el cuerpo de reserva, que se llamaba Dragut, tampoco encontramos ninguna reseña de tipo ilustrativo o pictórico. Faltan esos 2, pero bueno, es que no existen. Para que vean ustedes lo que supone que una armada de 206 galeras se enfrente a otra con 200, es decir, se junten en un espacio reducido de la mar, se junten 406 galeras, imagínense ustedes una batalla que duró 8 horas con el resultado final de más de 45.000 bajas. 8 horas, 206 galeras. Imagínense ustedes, decían de aquella época que el mar se tiñó de rojo, porque claro, todos los muertos pues no eran por un infarto, eran por armas de fuego o armas blancas, etcétera, y la sangre pues corría por la... Convirtieron el mar en un campo de batalla de madera. Es decir, un campo de batalla de madera, pues eso fue la batalla de Lepanto. Se trabaron unas galeras con otras, los tercios salían a la superficie de la galera, en la zona delantera la artillería disparaba y los tercios, cuando la embarcación topaba con la otra y conseguían engancharse, pues los soldados intentaban tomar la galera otra. Los genízaros turcos disparando arcos, etcétera, etcétera, los nuestros pues con los arcabuces, las picas, etcétera. Aquello fue una auténtica carnicería. El tercio López de Figueroa se empleó a fondo en la galera real y consiguieron matar al almirante en jefe otomano Ali Pachá.
Esto hizo que cundiera el pánico en las filas turcas y que se perdiera la galera capitana turca y que prácticamente el centro de la línea, que había sufrido mucho ya en la batalla desde el principio, se viniera abajo. Entonces, claro, esto fue muy favorable porque habíamos roto el centro de la línea enemiga, habían quedado prácticamente los dos extremos separados. Esto fue muy importante. Pero al mismo tiempo, por los extremos, como ya han visto en el vídeo, pues tanto Mohamed Sirocco contra la flota veneciana, que él intentaba por la costa envolverla para atacarla de flanco, no lo consiguió, pero se estableció un combate terrible. Prácticamente ahí se perdieron muchísimas galeras, también la galera capitana de Barbarillo también se perdió y se hundió, y si no llega a ser porque el cuerpo de galeras de refuerzo de don Álvaro de Bazán toma carta en el asunto, probablemente por ahí se hubiera roto la línea de la Santa Liga, pero este grandísimo marino, don Álvaro de Bazán, probablemente uno de los mejores, por no decir el mejor marino que hemos tenido, consiguió restablecer la línea. Esto hizo posible que este cuerpo de galeras de refuerzo socorriera también a la otra ala, porque los genoveses de Andrea Doria lo estaban pasando muy mal. De hecho, rompieron la línea los musulmanes, que por ahí consiguieron escapar 30 galeras, que fueron las que llegaron a Constantinopla. Pero finalmente don Álvaro de Bazán va en socorro de Andrea Doria, de los genoveses, y consigue también restablecer la línea. Luego ahí don Álvaro de Bazán fue fundamental, este ilustrísimo marino, fundamental para que el signo de la victoria cayera sobre la Santa Liga, ¿no? Imagínense, este es uno de los grabados de la batalla, pues lo que son 406 galeras en el mar, ¿no? Pues si me dan una poquito te lo agradezco. Yo me entusiasmo, pero se me va quedando la boca seca. Claro, si te da tanto tiempo hablando. Gracias. Bien, pues fíjense ustedes, no vamos a entrar en más detalles sobre la batalla, así que aquí pueden ver perfectamente la distribución de las tropas, el número de galeras que iba con cada jefe o cada almirante, tanto de un bando de otro. Esta era, digamos, el estandarte de la galera capitana, de la galera real, y el Cristo de Lepanto. Esta era la bandera de España en aquella época, porque en realidad España no tenía una bandera, era pues el escudo de la monarquía y tal, ¿no? Pero los tercios empezaron a utilizar en Flandes, y me voy a extender muy poquito, pero os lo tengo que decir, empezaron a utilizar la cruz de San Andrés, porque en la Borgoña española, en aquella época, el patrón de la Borgoña era San Andrés, que era un mártir que crucificaron no me acuerdo exactamente, en Grecia, lo crucificaron pero no en forma de cruz, sino cogieron dos troncos de árbol formando una X y lo crucificaron. Por eso, si ustedes van, por ejemplo, a la iglesia de San Andrés de Jaén, pues verán a San Andrés crucificado en dos palos que formando una X. Pues por eso, estos son dos palos con las ramas cortadas, es la cruz de San Andrés. Y como era el patrón, pues los tercios empiezan a utilizar este símbolo, es su bandera, y además de este símbolo a uno le ponen, pues qué sé yo, los motivos pues del maestre de campo del tercio, o le ponen, por ejemplo, pues qué sé yo, una hoja de higuera, como en el caso de Lope de Figueroa, o rayas azules, en el caso de Espínola. Es decir, cada bandera de una manera, pero todas llevan la cruz de San Andrés. De tal manera que Felipe II, pues viendo que sus ejércitos toman esa bandera, le gusta la idea y decide que a partir de ahora la bandera española iba a ser esta. Un poquito más adelante dice, no, fondo blanco no, le vamos a poner fondo amarillo. Y entonces es fondo amarillo y la cruz de San Andrés. De ahí viene después toda la historia de la bandera española hasta el siglo XVIII. Luego en el siglo XVIII, como se confundía con la inglesa, que es igual, pero formando una cruz, pues ya Carlos III decide poner la roja igualdad, y de ahí viene la bandera actual, de la Armada,
que en 1843 la reina decide que sea la bandera de España. Y desde entonces la roja igualda es la bandera de España, pero era la bandera de la Armada. Y fue así para que no se confundieran los barcos españoles con los barcos ingleses en la mar. Bien. Bueno, pues esta imagen que a mí me encanta porque es una ilustración del mejor ilustrador que tenemos en España, Miguel Ángel García Pinto. Fíjense ustedes que hace una ilustración perfecta de lo que eran los tercios combatiendo. La bandera, que podía tener el fondo que se quisiera, pero siempre con la cruz de San Andrés, los morriones, los capacetes, los borgoñones, es decir, todo tipo de cubrecabezas con, por ejemplo, los coseletes, porque no había uniformidad en los tercios, todo dependía de la capacidad financiera de cada uno. Los coseletes solamente llevaban un hierro que le cubría el tórax, pero los oficiales, por ejemplo, que eran con más capacidad adquisitiva, pues se cubrían también las piernas y tal, por eso las armaduras iban siendo cada vez más completas, ¿no? Excepto los arcabuceros, que los arcabuceros utilizaban solamente un gorjal de hierro para protegerse el cuello, pero el resto no, y llevaban los 12 apóstoles, que se llaman, que eso fue un invento español muy importante, porque eran 12 cargas de pólvora, de tal manera que se tardaba menos en hacer la carga del arma de fuego, del arcabuz, teniendo ya la carga preparada, que no llevándola en la antigua cartuchera, que tenías que hacer la medida, etcétera, etcétera. Por eso eran 12 cargas, le decían los 12 apóstoles, iban colgadas de la bandolera. Ellos no llevaban coselete, no llevaban armadura, pero hace una ilustración perfecta sobre cómo iban los tercios españoles. Fíjense ustedes, combatiendo en Lepanto. Es una ilustración sobre la batalla de Lepanto. Admirable. Tuvimos que pedirle derechos de autor, no nos lo dio y tuvimos que pagarlo. Se pagaron los derechos de autor y entonces podemos aumentar de tamaño, que es lo que hicimos, esta magnífica ilustración que hace de la batalla de Lepanto. Bueno, este es el escudo español, también con el de Portugal ya puesto, la batalla que ya la hemos prácticamente contado, pero aquí en cifra y en algunos textos, para quien venga con un poquito de prisa, pues muy brevemente puede tomar una idea de lo que fue, pero que ya se lo he contado yo, no vamos a insistir en ello. Y finalmente, cuando se obtiene la victoria, las 30 galeras turcas consiguen escapar, el resto se hacen prisioneras, el resto están hundidas, ya había cerca de 30.000 muertos por parte de los turcos, aproximadamente, no se sabe bien, pero a 15.000 no llegaban las bajas de la Santa Liga, bueno, una carnicería, sea 1.000 arriba, 1.000 abajo, y bueno, pues quien fue designado por don Juan de Austria para llevar la noticia de la victoria al rey fue precisamente don Lope de Figueroa. Don Lope de Figueroa fue el que llevó al rey la noticia de la victoria. Y el rey, pues para celebrar esa magnífica noticia, manda a todos los cabildos una carta real diciendo que se le den a los pobres no sé cuántos ducados, que se hagan misas, que se hagan procesiones, te deum, etcétera, etcétera, por la victoria tan importante conseguida en Lepanto. Ese documento está también en el archivo diocesano de la catedral. Y entonces, pues Tiziano, para expresar un poco la alegría y el agradecimiento de Felipe II al cielo por la victoria de Lepanto y por la salvación de la cristiandad y de la Europa que ahora tenemos, pues pinta este cuadro, donde está ofreciendo al infante don Fernando al Altísimo como signo de agradecimiento por la victoria, y representa a Tiziano también a los turcos derrotados y prisioneros en la parte baja del cuadro. Es una obra muy antigua del famoso pintor Tiziano, pues que representa una victoria, que tampoco está mal de vez en cuando contar victorias, que ya estamos hartos de oír solamente la parte mala. Hay que hablar también de la parte buena, y en este caso es una parte buena, no, buenísima, y hay que contarla. Bien, pues llega la hora de hablar de don Miguel de Cervantes. Don Miguel de Cervantes tenía esa dualidad, y ahora hay cierta polémica porque había otro Miguel de Cervantes en la época. Uno era de Alcalá
de Henares, otro era de Córdoba, y ya no se sabe bien quién fue realmente el escritor, pero los dos estuvieron en Lepanto, con la casualidad, según nos contó hace poco un historiador, que los dos también terminaron heridos del mismo brazo. Entonces, ¿cómo saber cuál de los dos? Bueno, nos da igual. Don Miguel de Cervantes estuvo en Lepanto y tiene la dualidad de ser militar. Fue militar de los tercios. Combatió, llevaba 5 años enrolado en los tercios, estuvo en Flandes, sirvió en varios tercios y finalmente participa con el tercio de Moncada en la galera La Marquesa en la batalla de Lepanto. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que su tercio queda prácticamente deshecho en la batalla y los restos del tercio de Moncada, él que ese día de la batalla estaba con fiebre, le dijeron que se quedara en la parte de abajo de la galera, él no quiso, él subió a la superficie y fue herido en un brazo de un tiro de arcabuz. No perdió el brazo, pero sí perdió la movilidad, por eso le decían el manco de Lepanto. Pero don Miguel de Cervantes era militar y después de Lepanto lo que quedaba de su tercio se fundió con el Lope de Figueroa y se creó un nuevo tercio que se llamaba Tercio de la Santa Liga, en homenaje a la victoria. Pues en ese tercio de la Santa Liga sirve don Miguel de Cervantes posteriormente, y en ese tercio no olvidemos que estaba parte del Moncada, pero sobre todo el grueso del tercio era el Lope de Figueroa. Bien, don Miguel de Cervantes sigue siendo militar, sigue su vida militar, sigue su carrera militar, pero en una ocasión por la zona de Barcelona, pues es capturado por unos piratas berberiscos y es llevado a Argel. Claro, allí estuvo preso 5 años, era imposible seguir ya su carrera militar, por otras cosas porque se da ya por desaparecido, etcétera, y fue allí donde empieza su carrera literaria, donde empieza a hacer sus primeras obras. Cuando posteriormente es puesto en libertad, que ahí tuvieron mucho que ver los monjes, creo que fueron los trinitarios de Baeza, que dieron bastante dinero por su libertad, cuando consigue la libertad, él ya empieza su carrera literaria, llegando a ser pues lo que hoy día todos sabemos que es don Miguel de Cervantes, el máximo representante de la literatura española en el mundo. El Quijote, pues la obra más leída en el mundo y nuestro representante prácticamente en el mundo entero. Pero no nos olvidemos también de esa dualidad militar y literaria. Él fue militar, fue un gran militar, le encantó el ejército como a tantos clásicos, como a Calderón de la Barca, como a Lope de Vega. Fueron buenos militares todos. De hecho, Calderón de la Barca hizo sus famosos versos que son la filosofía en sí de lo que es la milicia. De muchos nos hemos enamorado de las Fuerzas Armadas leyendo a Calderón de la Barca, leyendo esos magníficos versos, esa filosofía de vida que nos ha hecho decir yo quiero ser uno de estos. Pues esos versos son una auténtica maravilla. Calderón de la Barca también era un gran literato, pero también era sacerdote, era también militar, era una persona también riquísima. Bueno, era el siglo de oro. Y entonces, pues imagínense. Y esto es todo sobre la batalla de Lepanto. Yo creo que tenemos la obligación de contársela a nuestra gente, tenemos nuestra obligación de conocerla un poquito en profundidad, saber lo que significó. Supuso algo, supuso el que hoy sigamos siendo lo que somos, lo que fuimos, y no llevemos burka, ni seamos un país islámico, ni nada de eso, ¿no? Pero sobre todo para que nos sintamos orgullosos de nuestra historia y para que comprendamos que todo lo que tenemos hoy día, incluida nuestra libertad, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra igualdad, pues en gran medida depende de los que dieron su vida por España en estas batallas y en estos conflictos. Porque si no hubiera sido por ellos, probablemente España hubiera sido un país musulmán, con todo lo que eso lleva. Ustedes irían con un burka o con un pañuelo en la cabeza y nosotros seríamos unos moros insoportables, machistas, etc. Pues somos lo que somos gracias a todo esto, por lo tanto hay que estar muy agradecidos y ser responsables y contarle estas cosas a nuestros hijos y contarle estas cosas en los colegios y contarle esto a nuestros amigos, porque esta es nuestra historia. Yo con esto ya termino, creo que me he pasado muchísimo de tiempo porque me entusiasmo, pero bueno, gracias. Ambos sois amantes de la historia. Os lo presentamos la semana pasada.
Así es cierto. y la verdad que creo que os va a gustar. Qué bien. Es el siglo XVIII centrado en una familia, pero lo que hace es contar el siglo XVIII en Torredonjimeno. Y la verdad es que creo que os va, como amantes de la historia que sois, os va a encantar. Muy bien. Espero que os guste. Mi bisabuelo trabajó aquí en Torredonjimeno, fue notario de aquí. ¿Sí? Ildefonso López Rubio se llama. Y fue notario aquí en Torredonjimeno, pues yo creo que eso fue a principios del siglo, más o menos, por el siglo XX. Sí, sí, sí. Hace un tiempo, de hecho, mi abuelo venía aquí a estudiar en los veranos. Eso que es. Pues Muchas gracias. es muy... y te quiero decir, cuenta verazmente lo que es, y además tiene una bibliografía, el libro que te remite, está en 4 capítulos, y la verdad que a mí particularmente me encantó cuando tuve oportunidad de leerlo. Muy bien. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Alcalde, permíteme que a cambio te regale algo. No tiene ni una foto, o sea, tampoco tiene fotos, pero eso es muy apasionante. El siglo XVIII es una época interesante de la historia de España, indudablemente, y lo que ocurrió aquí debe estar fenomenal, o sea, que prometemos su lectura. Yo te voy a regalar unos volúmenes sobre la aproximación a la historia militar de España. Si no te interesara, seguro. vale también para poner el ordenador o algo, en fin, seguro que lo que tú necesites. Seguro. Y te dedico aquí unas palabrillas, si las quieres leer o para Hombre, ti, por supuesto. lo hacemos con todo cariño. De la congregación. Muy agradecido, de verdad, de corazón. Son 2 volúmenes más, ¿sí? Que luego se los das, Juan. Alcalde, querido Enrique, que estos libros sobre la aproximación a la historia militar de España sirvan para agradecimiento por la acogida que me has concedido con motivo de la inauguración de la exposición Lepanto en la retina de la historia y como muestra de mi compromiso de fomentar la realización de Torredonjimeno en todas aquellas actividades que contribuyan a presentar la defensa como un elemento esencial de la acción única del Estado para garantizar la seguridad de España y los españoles y a poner en valor la historia militar y el patrimonio cultural de las Fuerzas Armadas. Abrazo fuerte, coronel del Cuerpo de Infantería de Marina, subdelegado de Defensa en Jaén, Evaristo Jaime Gutiérrez del Castillo. Vale, gracias. Básicamente, ahí lo que quiero decirle al alcalde en palabras más sencillas es que todo esto que nos acabas de contar en la historia de España, hablar de 40.000 muertos, yo creo que nos deben de temblar las piernas a todos y valorar muchísimo que fueron compatriotas nuestros y aliados nuestros que murieron en ese momento por lo que era la Santa Liga, por lo que representaba, y que yo creo que tenemos que conocer nuestra historia, a veces para no repetirla, muchas veces, y sobre todo para que su sangre pues sirva para algo, porque yo creo que no hay nada peor en la vida que morir por nada, hay que vivir por algo. Muchísimas gracias. Gracias.